Era una noche húmeda y pesada en Atlanta cuando la jueza federal Rebecca Washington finalmente salió del tribunal, agotada después de 14 largas horas lidiando con un caso federal complicado. Con su maletín de cuero en mano y la mente aún repasando detalles legales, se dirigía a su Mercedes plateado estacionado en el área segura del edificio federal. Lo único que quería era llegar a casa, quitarse los tacones y respirar. A unas cuadras, el capitán Derek Sullivan no tenía una noche tan tranquila. Con el ceño fruncido y frustración acumulada, recibió un informe por radio. Actividad sospechosa cerca del estacionamiento del juzgado federal. Varios sujetos merodeando. Sin pensarlo dos veces, encendió las torretas y se lanzó con su equipo al lugar. Para Sullivan, cada oportunidad era una excusa para mostrar poder. No importaba si era territorio federal, él mandaba donde se parara. Fue en ese preciso instante, en ese cruce inevitable, donde dos mundos chocaron. Rebecca, observando desde la distancia a los oficiales rodeando a un grupo de empleados del tribunal, decidió intervenir. Se acercó con paso firme y voz clara. «Oficial, ¿podría explicarme por qué están deteniendo a estas personas?» Y así comenzó todo. El capitán Sullivan volteó con brusquedad al escuchar la voz firme de aquella mujer. Frente a él, una mujer afroamericana elegantemente vestida, sosteniendo un maletín, cuestionaba su autoridad con una tranquilidad que le pareció insoportable. «Señora, aléjese. Esto es un asunto policial», gruñó, sin molestarse mirarla dos veces. Para él, solo era otra civil entrometida que no sabía su lugar. Pero lo que no sabía Sullivan era que estaba hablando con la jueza federal Rebecca Washington. «Solo estoy preguntando bajo qué fundamentos legales están reteniendo a estas personas», respondió ella con una calma que cortaba el aire. Su tono no era desafiante, era legalmente preciso. Cada palabra que pronunciaba llevaba peso. No gritaba, no dudaba. Y eso, más que cualquier protesta, empezó a inquietar a los oficiales a su alrededor. Torres y Martínez intercambiaron miradas. Algo no cuadraba. Esa mujer no era una simple ciudadana curiosa. Hablaba como alguien que sabía exactamente qué debía estar ocurriendo, y que no. Pero Sullivan, ciego por su propio ego, no podía permitir que una mujer, y además negra, le hiciera preguntas en su propia escena. El tono de su voz subió, la tensión en el aire se volvió densa. Y aún así, Rebecca no se movió ni un centímetro. «Le advierto, capitán», dijo Rebecca, aún firme, «está operando fuera de su jurisdicción, en propiedad federal y con empleados federales. Le sugiero que contacte a su supervisor antes de seguir». Pero esas palabras fueron como gasolina sobre el fuego. En la mente de Sullivan, eso no era una advertencia legal, era una provocación imperdonable. Frente a sus oficiales, su autoridad estaba siendo desafiada, y no por cualquiera, sino por una mujer negra con ojos que no temblaban. En un arranque de ira, Sullivan dio un paso adelante, la tomó bruscamente del brazo y la empujó contra su patrulla. El maletín de Rebecca cayó al suelo con un golpe seco, abriéndose al instante. Papeles oficiales, sellos del Tribunal Federal, documentos clasificados, volaron con el viento nocturno. «Está arrestada por interferir con una investigación policial», gritó mientras le ponía la rodilla en la espalda. Los oficiales quedaron inmóviles. «Capitán», murmuró Torres, con la voz apenas audible. Martínez se agachó para recoger uno de los papeles. Leyó el encabezado. «Distrito Sur de Georgia, Corte Federal». Y entonces, la sangre se les fue al rostro. Rebecca no era una civil. No era una abogada cualquiera. Era la jueza federal Rebecca Washington, una de las más respetadas y poderosas del distrito. Jackson dio un paso atrás, tragando saliva. Torres bajó la vista al suelo, horrorizado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Habían cruzado una línea y no había marcha atrás. Las cámaras de seguridad del juzgado no parpadean, no se apagan. Y todo, desde el primer paso de Rebecca hacia la escena hasta el momento en que fue empujada contra la patrulla, quedó registrado con claridad absoluta. En la sala de vigilancia, los agentes de seguridad federal vieron lo impensable. Una jueza federal siendo arrestada con violencia en su propio estacionamiento. En menos de un minuto, se activó el protocolo de emergencia judicial. 13 Subaru negras, sin distintivos pero con placas federales, irrumpieron en la escena a toda velocidad. Puertas se abrieron de golpe. Hombres y mujeres en uniforme táctico descendieron con precisión militar, sin apuntar armas, pero dejando claro que mandaban ellos ahora.
Una mujer de rostro serio, cabello recogido y voz firme, dio un paso al frente. Soy la agente supervisora María Santos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Liberen a la jueza Washington, ahora mismo. Sullivan parpadeó. ¿Qué dijo? Esa mujer, dijo Santos con fuerza, es la jueza federal Rebecca Washington. Fue como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. La rabia se evaporó al instante. El color desapareció de su rostro. Las esposas cayeron al suelo con un clink que pareció evitar lo que todos pensaban. Acabas de arruinar tu vida. Capitán Sullivan, queda relevado de sus funciones, declaró el teniente comandante Morrison al llegar, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Sullivan apenas podía sostenerse. Había pasado de creerse intocable a estar rodeado de agentes federales, cámaras y testigos que lo miraban como a un criminal. Mientras tanto, los teléfonos no paraban de sonar. Desde la jefatura de policía hasta la alcaldía, todos querían saber lo mismo. ¿Qué demonios acababa de pasar? Pero ya era tarde. Los agentes federales habían asegurado las grabaciones de las cámaras del juzgado, extraído copias de las bodycams de los oficiales, y comenzado una investigación que ya no se podía frenar. Y en medio de todo, Rebecca Washington, con el saco ajustado y la compostura intacta, se acercó a la agente Santos. Active el protocolo FPS 2847. Quiero notificaciones enviadas al Departamento de Justicia, a la Oficina del Fiscal Federal y al Comité de Derechos Civiles. Cada palabra que decía era una orden disfrazada de solicitud. Sabía exactamente qué hilos jalar, qué códigos mencionar y qué mecanismos activar. No era solo una víctima. Era el inicio de una avalancha legal que nadie podía detener. Y Derek Sullivan acababa de pararse justo en su camino. Cuando el FBI puso las manos en el expediente completo de Capitán Sullivan, lo que encontraron no era solo un historial. Era un patrón de abuso sistemático. 43 denuncias por uso excesivo de la fuerza. 27 acusaciones de racismo. 15 demandas resueltas en silencio con acuerdos confidenciales. Y en cada una de esas quejas, un nombre se repetía como sombra en el expediente. Teniente Michael Foster, el encargado de asuntos internos. Foster había sido el guardián del secreto, el que desaparecía pruebas, desacreditaba testigos y cerraba investigaciones por falta de evidencia. Pero esta vez no había dónde esconderse. A las 2:30 de la madrugada, agentes federales tocaron su puerta en Marietta. Foster fue arrestado y acusado de conspiración para violar derechos civiles. Su casa, su computadora, sus registros, todo fue incautado. La podredumbre ya no era rumor, era evidencia. Y lo peor apenas comenzaba. Porque si Sullivan había sido el ejecutor, Foster había sido el encubridor. Y juntos habían operado con total impunidad durante 2 décadas. La investigación se expandió como fuego en hierba seca. Ya no se trataba de un solo capitán. Era todo un sistema podrido desde adentro. Y ahora, cada oficial, cada jefe, cada silencio sería revisado bajo lupa federal. Mientras los fiscales federales revisaban cada segundo de video, cada archivo oculto y cada queja olvidada, el caso contra Sullivan se volvía imposible de defender. Los cargos eran claros. Violación de derechos civiles bajo color de autoridad. Delitos de odio. Y ahora, conspiración y crimen organizado. Sí, crimen organizado. Porque lo que habían descubierto no era solo brutalidad policial, era una red. Un sistema de encubrimientos, manipulaciones y abusos operando como una mafia bajo uniforme azul. Pero el golpe más fuerte vino desde adentro. El oficial Torres, el novato, rompió el silencio. Acudió al FBI con todo, grabaciones personales, mensajes de grupo, testimonios. Lo habían entrenado para guardar silencio, pero su conciencia no le permitió ser cómplice. No puedo seguir callado. Lo que pasó esa noche y lo que vi después no fue un error. Fue una costumbre. Su testimonio fue devastador. Gracias a él, los fiscales añadieron cargos por conspiración para violar derechos civiles y asociación delictuosa, RICO, la misma ley usada contra mafiosos y cárteles. Lo que empezó como un arresto indebido, ya era un terremoto judicial. Y el epicentro tenía nombre y rostro, Capitán Derek Sullivan. En cuestión de días, el nombre Rebecca Washington estaba en todos los noticieros. Las imágenes del arresto, los informes del FBI y su temple frente al abuso se volvieron virales. No era solo una jueza. Era el rostro de la justicia que no se deja pisotear. Mientras tanto,
el Departamento de Justicia activó la intervención federal total. La policía local quedó bajo supervisión externa, algo que solo había pasado 3 veces en toda la historia del país. Inspectores federales tomaron oficinas, incautaron archivos y comenzaron a reestructurar desde arriba. Se acabaron los tratos por debajo de la mesa. Se acabó la impunidad. La sacudida política fue brutal. 5 jefes de división fueron despedidos. 3 miembros del Consejo Municipal renunciaron. Y más de 30 demandas civiles inundaron el sistema judicial. Cada víctima de Sullivan, cada ciudadano ignorado por el sistema, ahora tenía pruebas y abogados. Rebecca, mientras tanto, no pidió venganza. Pidió reformas. Esto no se trata de mí, dijo ante las cámaras. Se trata de un sistema que permitió a un hombre como Sullivan actuar por 20 años sin consecuencias. Eso ya no puede seguir. Y nadie se atrevió a contradecirla. Frente a una sala llena de cámaras, víctimas, activistas, periodistas, Derek Sullivan escuchó su sentencia de pie, esposado, con la mirada perdida. Señor Sullivan, dijo el juez federal, usted no fue un policía. Fue un criminal disfrazado de autoridad. Y ahora pagará por cada abuso cometido. 12 años en una prisión federal, sin libertad condicional, sin posibilidad de apelación. En ese momento, todo lo que fue su vida se desmoronó por completo. Su esposa lo dejó y se mudó con sus hijos a otro estado, cambiando incluso su apellido. Su pensión policial fue revocada, su casa embargada, y su reputación enterrada bajo toneladas de evidencia y vergüenza nacional. En el mismo juicio, otros 17 oficiales fueron sentenciados, incluyendo al teniente Foster, 10 años, y al comandante Morrison, 8 años. Muchos cooperaron a cambio de sentencias más bajas, pero la mancha ya era imborrable. Sullivan fue trasladado a una prisión especial para exfuncionarios corruptos. Allí lo esperaban antiguos enemigos, viejos abusados, y una celda fría donde pasaría más de una década recordando el día que creyó que podía arrestar a una jueza federal y salirse con la suya. Pero la justicia, esta vez, no se dejó intimidar. Un año después del arresto, la jueza Rebecca Washington se presentó ante el Senado de los Estados Unidos. Esta vez, no como víctima, sino como arquitecta de un cambio histórico. Lo que me ocurrió a mí, dijo, le pudo haber pasado a cualquier ciudadano. La única diferencia es que yo tenía el poder y el conocimiento para detenerlo. Sus palabras impulsaron la aprobación de la Ley Federal de Responsabilidad Policial, una reforma que obligaba a todos los cuerpos de seguridad que recibieran fondos federales a implementar cámaras corporales obligatorias, investigaciones independientes y monitoreo comunitario real. Por primera vez en décadas, el país reconocía oficialmente que el sistema necesitaba una limpieza profunda. El caso de Sullivan se convirtió en un modelo nacional de cómo una agresión racista mal calculada puede detonar una revolución legal. Medios, universidades y defensores de derechos civiles citaron el caso como un parteaguas en la historia de la justicia moderna. Y en cada entrevista, cada discurso y cada sala de audiencia, la jueza Washington repetía la misma frase, con firmeza y esperanza. Nadie está por encima de la ley, ni con placa, ni con uniforme. Nadie. Porque ese día, una jueza enseñó al país entero que la dignidad se defiende, incluso contra aquellos que creen tener todo el poder.